Hasta ahora hemos hablado de los comienzos en Italia, pero no hay que olvidar que el otro gran lugar donde comenzó el Renacimiento es en Flandes, parte de lo que hoy es Bélgica y los Países Bajos. En Flandes durante la Edad Media se producía bellísimos tapices y ilustraciones de libros. Por ejemplo, una gran obra de miniaturas es el caso de las muy ricas Horas del Duque de Berry, que es un libro justamente de horas, hecho por los hermanos Limburg. Estas delicadas imágenes, como otras, fueron producidas para los nobles, pero hasta comienzos de 1400, importantes obras de comercio y de política también querían bellas imágenes. Un ejemplo es el retrato de matrimonio Arnolfini. Giovanni Arnolfini era un comerciante de telas, oriundo de la ciudad italiana de Lucca, y que tenía una tienda en Brujas. Esta ciudad flamenca tenía un importante mercado de textiles y en especial se producía y se comerciaba lana. Y estas increíbles telas se pueden ver en todas estas pinturas, como en este retrato pintado por Jan van Eyck, el retablo del matrimonio de Arnolfini, que es una obra con mucha simbología, pero lo más importante son las telas que usan, como en el vestido de Giovanna, que tiene en parte el pelaje blanco de una ardilla roja, mejor dicho, de miles de ardillas rojas, mientras que Giovanni tiene un traje hecho del pelaje, unas martas siberinas, lo que era toda una vestimenta muy cara. Pero además de las telas hay algo más en esta pintura, algo igual de increíble. En la pared vemos a un espejo convexo. Estos primeros espejos fueron utilizados porque justamente en Brujas el gremio de los fabricantes de espejos era el mismo gremio que el de los pintores, debido a su santo patrón, que era San Lucas, quien según se cree él fue quien retrató a la Virgen María. Otro gran elemento que aparece en estas pinturas son los anteojos, como en el caso del hombre mayor de la obra de Van Eyck, la Virgen del Canónigo van der Pale. Y es posible que los pintores flamencos utilizaran estos primeros anteojos para pintar esos pequeñísimos detalles. Sin embargo, la mejor herramienta que tenía Van Eyck y compañía es la técnica de la pintura al óleo. Con esta técnica desarrollada en Afganistán a comienzos de la Edad Media por los artistas, podían lograr mejores efectos cromáticos en sus pinturas, como las alas de los ángeles. Para entonces Jan van Eyck no solo pintaba asombrosas obras religiosas como el gigantesco políptico de Gante, con sus representaciones de Jesús, María, ángeles y algunos santos y escenas de la Biblia y el paraíso, sino también retratos de hombres reconocidos, a veces solos, o con la presencia de santos, como en el caso de la Virgen del Canciller Roland, y su indescriptible paisaje del campo y ciudad tomado quizás de Flandes, y con su jardín de miles y miles y miles de flores y plantas simbólicas. Así que las obras de Van Eyck tienen un intenso colorismo, muchos pequeñísimos detalles, y hay tanto realismo como creatividad. Todo esto era Jan van Eyck, pero las pinturas de Rogier van der Weyden podían tener también todo eso. Solo que este pintor utilizaba otra herramienta más. Su obra maestra, El descendimiento de la cruz, nos muestra que las pinturas de van der Weyden tienen un intenso dramatismo. Mientras Jesús es descendido de la cruz, la Virgen se desmaya y tiene una postura similar al cuerpo muerto de su Hijo, de Cristo, así como se ven las lágrimas en los rostros de María de Cleofás, de San Juan Evangelista y otros presentes. Y por último, María Magdalena se dobla al estar tan consternada por la muerte de Cristo. Otra gran pintura de Rogier van der Weyden es su juicio final, que muestra a santos y a ángeles, y por debajo las almas vagan entre el infierno y el paraíso, y el arcángel Miguel pesa las almas. E incluso van der Weyden puede pintar increíbles paisajes, arquitectura y texturas, por lo que las obras de los grandes pintores de Flandes como Jan van Eyck,
Roger Van der Weyden, muchos otros con Hans Memling, etc., no solo trajeron un intenso colorismo y detallismo, sino que a la vez hubo realismo, dramatismo y creatividad, al igual que los pintores italianos de esa misma generación. En cuanto al óleo, esta técnica primero aparecería en Italia en las obras del artista siciliano Antonello da Messina, no tan conocido, Antonello da Messina, y luego en las pinturas de Leonardo da Vinci.